Mi llamado al ministerio tiene varios elementos que debo analizar. Número 1, tuve el gran privilegio de nacer en un hogar cristiano, un hogar de pastores. Y ahí tuve la oportunidad de poder moldear mi carácter. Aprendí en el trayecto del camino a conocer al Señor y pude empaparme con lo que es la iglesia. Bueno, hubo una resistencia de mi parte en cuanto al llamado. ¿Por qué? Porque al estar tan adentro, pude observar las muchas cosas difíciles que pasaban mis padres, la gente, el trato, pero al mismo tiempo que vi cosas negativas, tuve también oportunidades de ver cómo Dios se manifestaba en mi casa. Nunca olvidaré un incidente cuando mis padres pastoreaban en el Ceibo. A veces la situación económica era precaria, hacían falta muchas cosas en el hogar, pero un día cualquiera podía amanecer que no había con qué comer. Cuando nos levantábamos en la mañana, en la puerta tocaba un señor de la higuera de Santa Lucía que iba con un saco lleno de víveres, guandules, verduras. Y eso mi corazón me enternecía. ¿Por qué? Porque yo decía, solo el amor de Dios hace que a pie de Santa Lucía venga el hermano Yoney a traer esos víveres a mi casa. Y había con qué comer y estábamos felices. Y también que vi la alegría con que mis padres servían al Señor, cómo mi mamá atendía en la casa a la gente que llegaban, cómo mi papá iba por todos esos campos del Ceibo en una yegua, iba a pie a la higuera, iba a las cuchillas del Ceibo, a Arroyo Grande, a Caciquillo, y tuve la oportunidad de sentarme en las piernas de mi padre y él contarme de tantas cosas que él vivió en el Instituto Bíblico cuando fue, situaciones que se le presentaron en su vida ministerial, y no puedo negarlo, esas cosas impactaron mi corazón y desde muy temprano amé al Señor, aunque no me interesaba, de verdad que no me interesaba pastorear ni quería un esposo pastor. Bueno, comenzó en la iglesia central al lado de mis padres, porque el llamado de Dios no es algo que uno elige ni uno escoge, es a lo que uno se rinde. Y yo sí sabía desde niña que tenía ese llamado, pero yo lo resistía con todas las fuerzas de mi corazón. Yo decía, lo que papá ha vivido yo no lo quiero. No quiero eso, no lo quiero, no lo quiero, no lo quiero. Y lo rechacé con toda mi alma. Pero fui acercándome y me tocó estar de cerca, y yo creo que yo pasé por todos los cargos habidos y por haber en la iglesia central al lado de mi papá. Mi papá fue mi mentor, mi lija, el que me decía, esto no se puede hacer, esto no va. Muchas veces llorando, pero yo amaba a mi papá como a pocos seres en la vida he amado. Y eso me hacía recibir su lija, porque eran lijas fuertes, no eran lijas fáciles, era para
moldear mi carácter y servir para la obra del Señor. Bueno, la traba mía era pastorear, pero vino una dificultad a mi vida. Mi segundo hijo, Rubén Alberto Tito, nació con una enfermedad que no había manera de yo ver que él fuera sano. Eso llenó mi vida de impotencia. Muchas personas no creen que Dios usa personas para hablarle a uno, pero Dios trataba conmigo y me decía que si yo me rendía para pastorear, Dios lo iba a sanar, y que no solamente yo debía ir al ministerio, sino que cuando el niño creciera, también iba a ir al ministerio. Yo no quería, lo deseché, pero me llegó un momento de impotencia que le dije: mira, Señor, ahí está, sánalo o llévatelo. Pero en ese tiempo yo iba mucho al retiro de la pastora Mirta Calderón a Santana, y ese llamado, yo quería una confirmación directa, pero como yo lo rechazaba tanto, dije: solamente yo creo que Dios me llamó si usa a papá. ¿Qué pasa? Que mi papá no era muy amante de las profecías, pero un día de esos estábamos en el retiro y él estaba en un banco detrás de mí y yo delante. Ese día yo me sentía muy desanimada y él comenzó a hablar en lenguas en la parte de atrás, pero de repente también yo comienzo a hablar en lengua donde estaba sentada, y él se paró de donde estaba y yo también, y él me abrazó, y cuando me abrazó él comenzó a decirme: qué linda es la obra de Dios, si va gana, corre, 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 tendrá bendiciones. Y ese día dije: Señor, no me toca de otra, ya la señal que te puse, tú me la cumpliste, yo voy a ir a pastorear. Pero yo en mi casa en la tarde, cuando vivía en Nazaret, oraba mucho, estudiaba la palabra, había estudiado en el Instituto Bíblico y estaba organizando mis conocimientos teológicos de manera sistemática. Y yo le decía: Señor, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero ir donde tú quieras. Y una tarde yo estaba orando y estaba ubicada de espalda al lado derecho y de frente al lado izquierdo. Y de repente yo veo un lugar y el Señor a mí misma me dice: ahí, a ese lugar irá a pastorear. Es un lugar de la puerta del infierno, pero no te voy a dejar, voy a estar contigo. Y ahí comenzó mi travesía. Uno de mis hermanos le decía a papá: papá, en la iglesia que están haciendo, Seila es la que debe ir. Para mí eso era muy grande, muy terrible. Yo era maestra en el Liceo Gerardo Hansen y me gustaba y no quería dejar mi escuela. Pero en el año 1992, un día de marzo, fue el primer día que llegué a ese lugar, porque ya en meses anteriores caminaba por esos predios dando escuela dominical, dando célula. Iba Keila Peña conmigo, Milady Reyes, Esther Calderón, María de Ávila, Teresa Amelia, que íbamos a orar. Y fue algo
algo tremendo, pero ese día de marzo fue algo especial para el inicio de esa iglesia. Fueron durísimos porque había precariedad en lo económico, pocas personas, porque era un inicio, era levantar una obra. Estaba la hermana Leopoldina Alfonso, sus hijas Mayra, Marta, Mireya Restituyo, Carmen Castillo, el hermano Mochito, que ya partió con el Señor. Habían pocas personas, pero siempre que orábamos, que venía a la escuela bíblica de niños y célula que dábamos antes, donde la hermana Tatica, que era una de las primeras también, la hermana Tatica, ahí venía Keila, Milady, pero nosotras cogíamos días para orar y ayunar, y yo le pasaba las manos a los bancos, y yo veía entrando gente, y yo decía, pero Dios va a salvar a la gente aquí, porque yo lo veía tan duro. Imagínense yo venir de una iglesia tan grande para venir a una iglesia pequeña, comenzando, pero Dios es fiel. Dios llegó a usar gente de la calle en situaciones económicas difíciles y me decían, mire, yo le traje estos 5,000 pesos, como el hijo de Violeta, uno que murió. Y Dios no me dejó nunca. Yo era maestra en el liceo, pero pronto tuve que dejar de ser maestra para de lleno seguir el trabajo de la obra de Dios. Pero durísimo, porque tan pronto llegué aquí fue una mujer sana, comencé a enfermar, cirugías, gravedades, momentos duros, difíciles, conflictos, pero vi la mano de Dios y he visto la mano de Dios, y por eso exalto a Dios y puedo decir a viva voz, tu fidelidad es grande. La contribución mayor de mi esposo ha sido la construcción. Ahí, si fuera a ponerle nota, le pondría un 100. Él se preocupa por los equipos de la iglesia, se preocupa por lo bueno, por lo bonito, para que las construcciones queden bien. Ha dado viajes a Estados Unidos para comprar micrófonos, cables. A él le preocupan todo ese tipo de asuntos que conciernen a la iglesia. A Miguelito le preocupan y ha sido una contribución grande. Además, él es un excelente maestro. Muchísimas, que en estos momentos me es difícil poder enumerarlas, pero la gente que son de Fuente de Agua Viva saben a profundidad, muchos, otros no, saben que han aparecido todos los momentos difíciles, pero qué gozo tengo de saber que Dios ha peleado por mí. Bueno, así como Dios usó a mi papá para decirme, si va gana, yo he ganado. ¿Por qué he ganado? Porque hacer la voluntad de Dios son resultados que le dan satisfacción a uno, porque uno dice, hice lo que Dios quería que yo hiciera. Hoy donde tanta gente se llaman ellos, hoy donde tanta gente dice, yo voy a ser pastor no es algo que uno elige. Ser pastor es algo que lo elige Dios y que uno se rinde. Desde muy jovencita, la oración fue mi compañera. En momentos cuando entendía que nadie me comprendía,
aprendí a orar, aprendí a hablar con mi Jesús. Por eso, ese Jesús yo siempre digo, cuando estoy orando en la emisora y orando en la iglesia, digo, amigo del camino, porque ese es mi amigo. El estar apegada a Él ha sido mi triunfo en la vida, porque Él es fiel. Y yo agradezco a tanta gente que me han levantado la mano. Y he visto tantos resultados en restauración de vidas, salvación de personas, gente que ya no están con nosotros, que se han ido a otros países, otros que ya están en la presencia del Señor. En la infraestructura me siento satisfecha de poder ver esa iglesia de niños, donde tantos niños pueden alabar al Señor. Dios nos permitió también reconstruir el templo, comprar parqueos, tenemos nuestra cancha, nuestro bautisterio y tantas bendiciones que hemos recibido del Señor que son incalculables. Yo creo que sí, vale la pena hacer la voluntad de Dios. Yo invito a aquellos que son llamados a aceptar el desafío, pero vale la pena.